creo que siempre el territorio del norte del Cauca siempre ha jugado entre la guerra y la paz. Todo se estaba moviendo, todo se estaba como en un despertar y en una transformación en pro de esa paz, en pro de ese trabajo. Podríamos caminar con una tranquilidad, que podíamos dirigirnos más hacia allá, hacia un horizonte bien, y ese horizonte nos ayudaría a que todos fortalecidos pudiéramos vivir como una paz estable y duradera. La gente tiene muchos recuerdos tristes, la gente tiene mucho dolor todavía acumulado y apenas estamos conociendo lo que realmente pasó en los territorios. El proyecto Paz Alto Cauca es un esfuerzo académico entre la Universidad del Valle en Colombia y la Universidad de Loughborough en Inglaterra para contribuir a la paz en Colombia. Busca fortalecer capacidades de las comunidades rurales para planificar su territorio desde perspectivas propias, interétnicas e interculturales, y desde ahí construir relaciones armónicas y planes comunes para exigir del Estado una vida digna y un territorio en paz. Muchas veces en el territorio, en la mayoría de partes, vivimos entre afros, campesinos e indígenas. Entonces el indígena quiere jalar para un lado, el campesino quiere jalar para otro, el afro quiere jalar para otro. Entonces así no llegamos a ninguna parte. No vamos a poder construir paz, cada organización por su lado. Lo tenemos que hacer desde nuestros territorios unidos. En los pocos momentos donde la paz ha podido ganar territorio, en el sentido temporal, en el sentido también de la posibilidad de mejorar condiciones, la gente del norte del Cauca, campesina, indígena, negra, le ha apostado al tema de la paz. Desde la colonización de los españoles y la imposición de un modelo esclavista y hacendatario, la historia de Colombia está marcada por la represión de las comunidades rurales. Sin embargo, el campo colombiano y el norte del Cauca en particular ha sido caracterizado por fuertes procesos de resistencia. Y aunque las comunidades desde su organización social a veces sí logran cierta autonomía, no han logrado asegurar los recursos necesarios para garantizar su derecho a la tierra, la salud, la soberanía alimentaria y la educación. La permanente marginación política y económica de la región genera un nicho para el crecimiento de las fuerzas militares y ejércitos ilegales de guerrillas y paramilitares. Y en cierta forma, la pobreza crea las condiciones para la perpetuación del conflicto armado más largo de la historia de América Latina. Con el acuerdo de paz del año 2016, se desmovilizó la guerrilla de las FARC-EP y se esperaba la disminución del conflicto y el desarrollo del campo. Pero, en muchos casos, las condiciones siguen siendo las mismas. Con la salida de las FARC-EP de los territorios, viene la militarización del Ejército Nacional para erradicar los cultivos ilícitos, de los cuales dependen muchas comunidades para sustentar sus familias, y se reproduce nuevamente la marginación del pueblo. Creo que la mayor aspiración en mi caso es poder generar posibilidades para el diálogo. Personalmente creo que el hecho de poder sentar en un mismo espacio, empezar a construir puntos de encuentro que permita, siendo diferentes, tener la posibilidad de tomarse de la mano para echar a andar un proyecto común. La verdad que esa experiencia nos ayudó a acercarnos a compañeros que los teníamos incluso en nuestro mismo territorio, pero no compartíamos con ellos. Compartir creencias, costumbres,
mirar las cosas de varios puntos de vista. Siempre en mi persona me ha gustado tratar de aprender cada día más, enfocarme más en la realidad y más por lo que como fui guerrillero, pues eso no. Al llegar acá tenemos que tener un poco más de conocimiento y mirar en sí la realidad de lo que se maneja acá. El principal objetivo del proyecto Paz Alto Cauca consistió en crear capacidades comunitarias para el ordenamiento de un territorio en conflicto, donde las comunidades tienen el desafío de construir la paz. Lo hicimos a través de un diplomado con más de 90 participantes, indígenas, campesinos, afrocolombianos y excombatientes de la guerrilla de las FARC-EP. Integramos estrategias de educación popular y diseño social, asegurando procesos de intercambio, interacción y co-creación entre estudiantes y docentes. Nuestro segundo interés estaba enfocado en comprender el Estado y las instituciones. Así, estudiamos las normas para el acuerdo de paz. También hablamos de manera directa con funcionarios del gobierno con el objetivo de entender las apuestas institucionales y las dificultades en la implementación del acuerdo. Y a través de las interacciones con participantes del diplomado, las investigadoras pudimos aprender, desde la propia experiencia de los comuneros, las relaciones entre las instituciones públicas y las comunidades rurales. Yo siento que las instituciones todavía requieren como de un proceso de transformación interno que es moverse más allá del discurso normativo de la paz y realmente entender que tienen que articularse con las comunidades y hacer una presencia, digamos, clara y concreta de cómo van a distribuir esos recursos a los diferentes proyectos que han manifestado las comunidades en los diferentes, por ejemplo, en los PDEs. Todavía existe un alto nivel de desconfianza en la institucionalidad que se supone que debería estar allí también para proteger a las comunidades, para garantizar que ante todo hay un Estado de Derecho para todos los ciudadanos, si ese es el caso, que pareciera que no es así. Un gran desafío en el proyecto fue la integración entre todos los participantes. Por ello, iniciamos el diplomado con una serie de talleres interterritoriales e intercomunitarios. Invitamos a distintos grupos sociales de las cordilleras central y occidental a intercambiar visiones y experiencias desde sus diferentes territorios. Después, los participantes en cada municipio se encontraron con el fin de reconocerse y armonizar sus relaciones. Pudimos fortalecer vínculos entre las comunidades y permitir la construcción de alianzas en su apuesta común de construir paz en el territorio. Entonces, cuando empieza el diplomado, se trata de eso, como de amoldarnos, de conocernos, de explicarnos qué necesidad era la que hay en nuestro territorio. Entonces lo que se hizo fue conocer lo que queríamos, lo que necesitábamos. Y desde ese punto de vista se abrieron más puertas. Esos talleres fueron de máxima importancia porque al principio nosotros decíamos, bueno, tenemos que adaptarnos a costumbres, a cosas de otras personas, pero fue muy importante el compartir y más que pues había muchas cosas que nos estaban pasando a nosotros igual a ellos. Un resultado clave fue el surgimiento de lo que nosotros llamamos personas comunitarias en este caso. Para este proyecto, estas resultaron en ser representaciones de cada una de las comunidades que han sido ahora animadas gráficamente como grupos individuales, pero también como comunidades o grupos que se entretejen entre ellos mismos, que están entrelazadas por la naturaleza, por el territorio y con un claro sentido de lugar y pertenencia.
Estas personas son una recopilación de los resultados que obtuvimos durante estos talleres y demuestran de una manera riquísima las conversaciones, la profundidad de las actividades y las reflexiones que tuvimos durante esos talleres. O sea que el espacio fue un espacio muy bueno porque se conversó muchas cosas, muchas prevenciones disminuyeron, se crearon nuevas formas de relación. Eso es lo más importante porque también aquí miramos de que de pronto han habido serie de cuestionamientos, que no es que yo soy indígena, no, que es que yo soy campesino, no, que yo soy afro, no, y eso no debe ser. Mientras que el diplomado nos reúne, nos junta y nos enseña que nosotros en equipo podemos trabajar. El diplomado tuvo múltiples componentes y espacios de aprendizaje. Iniciamos con 8 sesiones colectivas en las cuales construimos relaciones de confianza y aprendimos en detalle sobre el acuerdo de paz y sus desafíos en el territorio. La segunda parte del diplomado consistió en 4 módulos paralelos. Dependiendo de su interés personal y de la necesidad de la organización social que representaba, cada participante pudo elegir uno de estos módulos. Al participar en el módulo de planificación productiva, el estudiante podría comprender los impactos de la agroindustria y de la agricultura convencional sobre los socioecosistemas. Sobre todo, podría promover modelos alternativos para cultivar de manera ecoconsciente en su propia finca. En el módulo de conservación y manejo de la biodiversidad, los estudiantes aprenderían métodos para reconocer, inventariar y valorar la flora y la fauna de sus territorios. El módulo de ordenamiento espacial y sistemas de información geográficos permitiría a los estudiantes obtener herramientas técnicas para analizar la geografía del territorio y sus procesos de cambio social. Y el módulo de comunicación desde el territorio propiciaría en los estudiantes la co-creación de 2 cortometrajes documentales sobre los desafíos de construir paz en el territorio. Pues la verdad es muy importante la educación y aún más en nuestras comunidades que casi no tenemos esa oportunidad. Dejamos de que, pues sí, que la vida vaya y venga y que hagan con nosotros, nos pongan y nos quiten. Debido a toda esa información que recuperamos en estos diplomados, ya estamos alzando más nuestras voces, incluso nosotras las mujeres, ya tenemos mucho más participación en estos espacios. Fue un éxito. Primero, el poder relacionar. Segundo, la participación. Tercero, el poder compartir saberes, no solamente los saberes técnicos desde la universidad, por decirlo así rápidamente, sino también los saberes que tienen las comunidades. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Para nosotros es un orgullo tener a las comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas y excombatientes en este campus universitario, la Universidad del Valle. Sentirse desarraigado, el perder la identidad, son la peor enfermedad que puede haber. Y creo que en el ejercicio que hicimos estamos como recuperando ese vínculo con la tierra y viendo que podemos ser capaces de tener control sobre nuestro propio territorio. Estoy extremadamente feliz, de verdad feliz, porque aprendí a conocer mi territorio y esa es la formación más grande que he podido tener. Este diplomado es algo que hemos plantado en ustedes como representantes de organizaciones sociales de esta Colombia rural. Para nosotros es muy importante